Bienvenidos al episodio número 2 de la temporada 3 de Hilos de Conciencia. Nuevamente con Mel, Mavi. Qué gusto después de un episodio 1 sumamente enriquecedor, una nueva mirada, una nueva temporada. Hoy traemos otro tema que va a ser súper interesante para quien nos escucha. Y lo vamos a titular La falta de claridad y alineación, ¿verdad? Buenísimo. Y esto va vinculado, pues obviamente a lo que traíamos en el primer episodio, hablando de el proceso de transformación, el cómo los líderes, pues obviamente tienen que enfrentarse a este proceso, encontrarse con este proceso, todos estos obstáculos que van. Y pues obviamente ahorita vamos a hablar de uno de los primeros, ¿verdad? Que es esa falta de claridad y esa falta de alineación. Y arranquemos con ¿qué es falta de claridad y qué no es falta de claridad? Buenísimo. Súper, a mí me encanta este tema porque es el punto de partida. En el episodio anterior hablábamos justamente de por dónde empezar. Y los tres creo que coincidíamos que el primer paso era entender. Y para mí la claridad tiene que ver con eso, con esclarecer, con quitar velos, con quitar capas, con limpiar los lentes, con ampliar mirada, con ampliar perspectiva. Para mí claridad tiene que ver con entender el por qué y el para qué detrás de un proceso de cambio, detrás de un proceso de transformación, pero no solo el por qué y el para qué, sino el por qué y el para qué ahora. Porque el ahora le inyecta ese sentido de urgencia, le pone como ese empujoncito y ese drive que es sumamente necesario para mover, porque yo puedo estar muy clara, pero no dispuesta, no en arranca, no en movimiento. Entonces, para mí eso es claridad. Claridad tiene que ver con limpiar los lentes, con, como decía Mel, sacar el dron, salir a mirar, salir a entender. Y poder tener un entendimiento real de los pasos y la ruta que tengo que seguir. Súper. Sí, yo me fui bien poético y metafórico y luego un poco más práctico, pero me fui como a dos escenarios en donde no hay claridad y luego hay claridad, ¿sí? O tres escenarios en donde no hay claridad y luego hay claridad. El primero es la habitación oscura, ¿verdad? Cuando yo abro la cortina, cuando yo prendo la luz, o dentro del closet que está oscuro y yo uso la linterna, ¿verdad? Estoy trayendo luz, estoy trayendo claridad, estoy trayendo la atención hacia un lugar. Era como concentrando la atención a un lugar. Ese fue un punto al que me fui. Luego me fui a esta historia que está en el libro del Coaching Game. Y es que creo que las organizaciones viven en esta vorágine, ¿verdad? En este torbellino que no para. ¿Verdad? Con métricas, con metas, con variables que no pueden controlar, con incertidumbre, con retos, con desafíos, con ideas, etcétera, que generan un torbellino, ¿verdad? Que generan este torbellino, y dentro de ese torbellino muchas veces hay confusión, hay como ruido, ¿verdad? Hay caos, hay orden desorden dentro de un cierto orden, pero no es tan fácil ver a través de, porque hay tantas cosas. Entonces, esta historia en el Coaching Game cuenta de un muchacho que vive a las orillas de un río, ¿sí? Y él le va a ir a proponer matrimonio a su novia, y la novia vive del otro lado del río. Entonces el muchacho tiene que cruzar el río para poder ir a proponerle matrimonio a la chica. Y en medio de su emoción va atravesando el río y se le cae el anillo,
¿sí? Y en su desesperación, él obviamente empieza a buscarlo. Entonces empieza a meter las manos en el río y empieza a levantar las piedras y empieza a chapolotear y lo empieza a buscar. Y por supuesto que no lo encuentra porque lo que más está generando es ese movimiento de agua, de movimiento de arena, de piedras, de tierra, de cualquier cosa que esté ahí en el río, hasta que le dicen, calma, asiéntate, ¿verdad? O sea, deja de hacer lo que estás haciendo, haz una pausa, respira, tranquilízate y deja que las cosas se asienten. Porque cuando el agua y todo este movimiento que tú provocaste se asiente, vas a lograr ver con claridad, ¿sí? Entonces él se queda quieto, deja que las aguas se asienten, para que la tierra o la arena se asiente, que las piedras regresen a su lugar y entonces puede visualizar de vuelta el anillo. Entonces es como cuántas veces con nuestro movimiento estamos generando más caos que claridad. Entonces me fui también a ese lugar de la claridad o para que haya claridad tiene que haber pausa, tiene que haber un proceso de mirar más profundamente, más tranquilamente y parar el movimiento. Y ya en las organizaciones lo traduzco primero a esta pausa, a entendamos qué es eso que estamos buscando. Para empezar, ¿sí? Entendamos cuál es el anillo que perdimos o qué es lo que estamos buscando para después poderlo comunicar en una narrativa que sea clara para todos. Porque creo que la claridad también tiene como los dos lados. Nosotros fuimos muy claros, sí, pero la organización lo entendió o no lo entendió. Claro. Entonces, creo que implica también una narrativa, un concepto, un modelo que sea muy fácil de comprender para todos y también hay que chequear esa comprensión. Me encanta. Entonces estamos hablando de esclarecer, Sí. de ver un poco, de realmente asegurarse que esté, digamos, limpia esa ventana, ese windshield, que podamos observar y que a la vez también provoquemos esas pausas dentro de los movimientos para poder visualizar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos lograr antes de poder tomar una decisión de comunicar, etcétera, o inclusive dejar de alborotar tanto Eso. para poder enfocarnos en comunicar. Me encanta el mantenerlo, no al concepto de KISS, ¿verdad? Keep it simple, ahí lo vamos a dejar para que realmente la gente pueda entender. Uh-huh. Y pensando en la contraparte, ¿qué podría no ser claridad? No solo a nivel organizacional, sino a nivel personal. ¿Qué tengo que tomar en cuenta o qué factores realmente tengo que, fuera de las pausas, para proyectar esos mensajes de claridad a las organizaciones? A donde yo me fui es que para mí, dentro del contexto organizacional, la claridad siempre es compartida y colectiva. A donde me fui fue a claridad no es que tú como líder lo tengas aquí, lo tengas claro. Y eso a veces pasa. Uh-huh. El líder dice, es que yo lo entiendo, es sencillo, así es, todos deberían de entenderlo. Entonces, para mí, yo creo que la claridad nunca está solo en la mirada o en la cabeza de una sola persona, en un contexto organizacional o si me voy tal vez a un proyecto de familia. ¿Verdad? ¿Para dónde va la familia? ¿Para dónde va el matrimonio? De repente yo tengo muy claro lo que yo quiero lograr a nivel de familia, a nivel de matrimonio, a nivel de gobierno, pero no porque yo lo tenga claro significa que haya claridad, porque la claridad para mí conlleva un consenso y un acuerdo y una conversación de esto es, entendimos, verificamos comprensión, movámonos para adelante. Entonces, para mí, eso no sería claridad. Tomando el concepto de Mel, claridad tampoco sería para mí apresurar la decisión sin profundizar o entrar a mirar, porque la claridad no es solo sobre la solución o el remedio, sino también sobre las causas y lo profundo.
Entonces, para mí, claridad tiene que ver no solo con saber qué tengo que salir a hacer afuera, sino también entender qué me pasa a mí frente a eso que tengo que salir a hacer, qué le pasa al equipo, qué le pasa a la organización. Entonces, un poco como la falta de profundidad no es claridad. Entonces, una sola mirada para mí no es claridad. 2, un análisis demasiado precipitado, poco profundo, tampoco es claridad. Y para mí claridad no es un anhelo, no es un sueño, no es nice to have. Para mí es una directriz. Y para mí, digamos que tiene una estructura, es algo que ya se debatió, ya se consensuó y que todos entienden y comparten, o por lo menos si no lo comparten al 100, están dispuestos a respaldarlo. O sea, hay una parte con la alineación y con la claridad que tiene que ver con el buy-in de la gente. La gente lo compró, ¿sí? Lo entiende y está dispuesto a darle el beneficio de la duda, por lo menos. Para mí no hay claridad cuando se caen dos cosas, además de lo que dice María Virginia. No hay claridad cuando esas directrices, cuando esa dirección, cuando esa narrativa es ambigua, ¿sí? Cuando no es lo suficientemente específica y cuando da margen para las interpretaciones, ¿sí? Entonces, cuando esa dirección o esas directrices o esos mandatos o esos lineamientos, cualquiera que sea, ahí sí no se puede ser poético, creo yo. Uh-huh. Creo que ahí sí no se puede ser poético, porque en ese ser poético es en donde se da la interpretación, es en donde se cae en la subjetividad, es en donde, decíamos, cada quien lo interpreta con su propio diccionario. Entonces, esa claridad tiene que ser capaz de traducirse de una manera en donde no haya chance de, yo entendí diferente. Uh-huh. ¿Verdad? Y para eso tiene que estar en o acciones muy concretas o en resultados medibles, visibles, muy concretos, muy smart, ¿verdad? Muy operativizados. Claro. Muy operativizados o con indicadores muy claros para que no haya chance de perderse en el camino. ¿Ya? Fascinante. Cuando hay mucha ambivalencia o falta de apego a lo que ya se acordó y se dijo, tampoco hay claridad. Hoy es esto, 2 horas después es esto. Pasado mañana regresemos a lo que habíamos dicho inicialmente. Cuando no hay contundencia. Cuando no hay consistencia y contundencia, ¿verdad? O sea, está bien que se cambie porque sabemos que vivimos en un mundo cambiante, pero cuando se genera este pimponeo de prioridades, ¿verdad? Y la gente para teniendo 85,000 pelotitas en el aire, pero entonces al final muchas incluso se contradicen entre sí. Para mí eso genera caos, eso genera mucho movimiento y eso genera falta de claridad. Entonces no hay claridad, sumando y construyendo sobre esto, no hay claridad cuando no hay acuerdos. Uh-huh. Cuando las partes que están diseñando ese camino, que están construyendo esa dirección, primero no pusieron todas las expectativas sobre la mesa y segundo no conversaron sobre ellas para negociar, ceder y aceptar. ¿Sí? Entonces, claridad no es la suma de todas las expectativas. La claridad es, después de haber visto todas las expectativas, todas las posibilidades, todas las implicaciones, todas las ventajas y los beneficios, decidimos que es por aquí. Claro. Y decidimos que es por aquí y esto tiene esta cara. Y cuando cuando hayamos llegado a ese lugar, estos son los resultados o los beneficios que vamos a encontrar. Cuando no tenemos eso, para mí no hay claridad. Y sumando al tema de los acuerdos, cuando no hay claridad de roles y responsables, ¿verdad? Porque en esos acuerdos toca salir a mirar quién tiene que hacer qué.
Y cuando nos tiramos la pelotita, y eso no era mío, eso era tuyo, a mí nadie me dijo, ¿verdad? Ahí tampoco hay claridad. Entonces, la claridad exige que cada quien sepa cómo suma, en dónde no estorba, ¿verdad? Y cómo sostiene o apoya el trabajo del otro para que se logre el resultado. Entonces, yo creo que a veces la tarea está clara, pero no hay alguien accountable, no hay un responsable, y entonces ahí no hay claridad. Sí, yo me fui a Rasi, total. A Rasi, Y, totalmente. y porque, y creo que no siempre, estoy escuchando mucho el término este del rayado de cancha, ¿verdad? Hagamos el rayado de cancha para saber hasta dónde cubro yo la bola y hasta dónde la cubres tú y hasta dónde yo corro y en dónde corres tú. Y creo que no siempre ese Rasi es posible porque no siempre es mapear, no siempre es posible, diría que nunca es posible, terminar de mapear absolutamente todas las atribuciones, todas las responsabilidades, todas las tareas, las funciones que implica para cada uno de los roles, porque cada nueva iniciativa, cada nuevo proyecto, cada nueva demanda va sumándole más atribuciones, más tareas y más responsabilidades a los roles. Entonces creo que ya cuando vamos a ese nivel de claridad en roles y responsabilidades, eso es un proceso continuo y es un proceso evolutivo y es un proceso que se va armando en la marcha, ¿verdad? Es un avión que se va construyendo en el vuelo, en ese caso. Sí, pero también me fui a lo que platica Kaufman en una charla que vino a dar acá a la universidad, y él decía que hay roles de tarea o de función o de puesto, digamos, y hay roles de equipo. Hay roles que son de equipo, que son sociales, y eso tiene que estar claro. Y eso es claridad. Y el ejemplo que él da, que a mí me encanta, es el fútbol. Y él dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del partido de fútbol? ¿Verdad? Entonces, el objetivo del partido de fútbol es ganar el partido. Y se gana anotando goles, ¿verdad? Y evitando que nos metan goles. Y entonces él dice, ok, todos los 11 que juegan en la cancha tienen un rol, ¿verdad? Entonces Messi tiene su rol, y luego la araña tiene su rol, y luego Lautaro tiene su rol, y el Dibu tiene su rol, ¿verdad? Ese es el rol funcional. Pero el rol de equipo es hacer lo que haya que hacer para que no entre un gol o para meter un gol. Y ahora me fui acá a la Euro que acaba de pasar, cuando se hizo la final, que hubo un jugador que literalmente sacó el gol con la cabeza de la portería. En el último minuto. En el último minuto. Entonces, el rol de equipo es, aunque tú no seas el portero, si tú ves venir el gol y tú lo puedes parar, tú lo paras. Porque hay claridad de el objetivo del partido, ¿verdad? Entonces, aunque no logres ese desgranado de Rasi tan perfecto, tan específico, porque no siempre es posible y porque cambia muy frecuentemente, si tú tienes claro el propósito del juego, para qué estás jugando, tú te pones donde se te necesita. Entonces, el rol del equipo es, tú te pones donde tú necesitas estar para que el equipo gane, para que se logre el resultado. Y ambas, de cierta forma, han traído a mencionar, bueno, usted ya lo mencionó, mi siguiente pregunta. Curiosamente menciona fútbol, etcétera, y en el fútbol se utiliza mucho la siguiente palabra, y entonces es, ¿qué es alineación? Porque ya tenemos claridad, tenemos pues bien definido qué no es, qué sí es, hacia dónde queremos llegar, etcétera. Ahora, ¿qué es alineación hacia esa claridad o hacia eso que queremos lograr? Medio me traían ya algunas pepitas, cada una iban como adelantando, ¿verdad? Pero ¿cómo logramos esa alineación realmente? Claro. Una vez teniendo ya esa claridad. Sí. Yo, mientras María Virginia hablaba del juego de fútbol, de la dinámica en la cancha, y que a nosotros nos encanta usar las metáforas deportivas y las metáforas de juego para las organizaciones, yo me imaginaba esta cancha, pero me imaginaba esta cancha con tanta más complejidad,
¿verdad? Porque decía, sí, son 11, pero es que a cada uno le están lloviendo pelotas, ¿verdad? Por todos lados. Y además no es uno el que lo está marcando, son 17 variables las que los están marcando. Y entonces, ¿cómo podemos dentro de un equipo estar tan alertas y tan atentos al juego de los otros cuando ya en nuestro propio juego y en nuestro propio rol funcional muchas veces se nos va la vida y se nos va el día y se nos van las horas, como para encima tener que estar atento al juego de los otros 11 que están con sus 17 pelotas y sus 40 marcaciones encima, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el reto dentro de las organizaciones, generar no solo el sentido de equipo, de esa manera de, a ver, así yo puedo ser ¿verdad? Así yo puedo ser el delantero, pero cuando hay un tiro de esquina me tengo que ir a meter ¿verdad? Al área de mi portería y de mi portero porque toca tapar porque faltan 30 segundos para el juego y esta no la podemos arriesgar. Entonces, ¿cómo generar ese sentido de compromiso, pero también cómo generar ese sistema que permita que todo el equipo se pueda mover a donde hay que moverse en el momento que hay que moverse, porque eso implica parar de hacer lo que normalmente me toca hacer y en el rol y en la función que me toca, ¿sí? Entonces me quedé como con esa como con esa pregunta y ese debate interno de yo misma cuestionando ahora que puedo ver las dos miradas, digo, sí, pero tampoco es tan fácil como compararlo con el juego de la cancha. Claro. ¿Sí? Claro. Eso, y no sé si quieren traer algo sobre eso y luego ya vamos a la de la alineación. Yo creo que alineación y pegándolo con lo que traía Mel, para mí es que todos, y al principio, y después me lo cuestioné, ¿verdad? Al principio dije, bueno, alinear es virar todos para el mismo lugar, ¿verdad? Pero después dije, no necesariamente, porque sí, tengo que tener el objetivo a la vista y tengo que tener el horizonte de hacia dónde voy. Entonces, alineación tiene que ver con estar claro de para dónde vamos, pero también estar claro de qué está pasando en ese recorrido mientras estamos caminando hacia ese resultado. Y entonces me fui a Messi, que tengo hijo fanático, y hace poco veía que en un documental decían que él escanea el campo. Ah, sí. Ajá. Que cuando no está corriendo no es porque no está corriendo. Es porque él está mirando, ¿verdad? Entonces, para mí la alineación tiene que ver con también hacer estas pausas para ver cómo están los demás y anticipar jugadas, ¿verdad? Y poder entonces hacer correcciones en mi velocidad y en mi rumbo. Entonces, me encantó este tema porque decía, ¿verdad? Él ve más, y había una estadística que era, no me recuerdo el número, pero era como si los jugadores miran en promedio en los 90 minutos, escanean 8 minutos, Messi escanea 25. ¿Verdad? O sea, era casi que el triple del resto de los jugadores. Entonces, para mí alineación tiene que ver con poder avanzar en la misma dirección, no perder de vista el objetivo, saber cuál es mi rol funcional, pero también cuál es mi rol de equipo, pero también poder a la mitad del proceso hacer los cambios, los ajustes, los movimientos, anticipar jugadas y ayudar a otros a que se muevan en esa misma dirección. Sí. Vamos a tener, creo yo, la polémica que Cris tanto quería, porque yo ahora puedo traer también el otro lado de la moneda en muchas cosas que estoy viviendo. Y en lo que conecté con lo que tú traías es porque todo ese equipo reconoce en Messi esa figura del estratega, reconoce en Messi esa figura de no está corriendo no porque ya se cansó, no está corriendo porque está mapeando, porque está escaneando y porque ya nos va a traer una nueva mirada. Pero eso implica que yo como jugador de otra posición deje que una mirada externa me mueva y me diga, móvete para acá. En las organizaciones, mucho lo que pasa es, esta es mi área, no te metas en mi área, ¿sí? Mejor enfócate en la tuya, hace bien lo tuyo, porque mi trabajo es hacer bien en mi área. Entonces, de vuelta, es el sistema, ¿verdad? En donde se necesita
otras muchas cosas de las que vamos a ir hablando, creo yo, en esta temporada, para generar esos espacios de yo viendo el todo y pudiendo entrar en el territorio del todo con tal de defender esa alineación, con tal de defender ese objetivo y ese resultado final. Y dejando que otros entren. Y dejando que otros entren. No solo yo Ajá. entrando, sino dejando que otros Ajá. entren. Entonces, la alineación también tiene que ver con esto de que te dejes alinear, ¿verdad? Que te dejes mover, que te dejes enriquecer por otras miradas, ¿verdad? Que te dejes traer cuando te estás yendo a tus propios intereses. Que pidas ayuda si te desalineaste, ¿verdad? Ahora pensaba teníamos bastante tiempo de no juntarnos. Y no vernos en el físico, digamos que, o los tres juntos en este escenario, y esta segunda temporada, algunos episodios fueron virtuales. Entonces, arrancar esta tercera nos costó, porque creo que el clamor de los tres era, estamos desalineados, nos tenemos que alinear, ¿verdad? Pero esa alineación requiere también como de esta humildad de decir, me perdí, no entendí, ¿verdad? Sí. Y siguiendo la analogía de ustedes del fútbol, yo quiero dar un paso atrás, porque Messi ha sido Messi, pero para mí hubo alguien que le dio mucha más claridad y lo ha llevado a otro nivel, y a veces no damos ese crédito también, y hablemos de Scaloni, que es el director técnico argentino, o sea, realmente la claridad que él le dio, la alineación que él puso, no solo hablando de alineación futbolística, sino alineación de cuál iba a ser, hacia dónde queríamos llegar, cómo íbamos a llegar, qué íbamos a hacer, etcétera. E incluso fuera de la cancha. Claro. Exactamente. Principalmente fuera de la cancha, fuera en la dinámica. Ahí es donde a veces no queremos, no, esto solo es en la oficina, entonces solo lo trato en la oficina, o solo lo trato de 8 a 5, ¿verdad? Muchas de las cosas pasan fuera de estos ámbitos y es donde más impacto tiene. E inclusive yo sé que ambas son más futboleras que otra cosa, pero yo pensaba en los deportes que a mí me gustan y definitivamente, independientemente de la posición donde uno esté, desde donde uno arranque, porque uno puede ser defensa, mediocampo, etcétera, en base uno puede ser catcher, pitcher, fielder, lo que sea, el objetivo es el mismo. Entonces uno está alineado a lograr una sola cosa, pero probablemente todos empezamos desde un punto diferente y lo vinculo a lo que hablábamos en el primer episodio, a que todos empezamos desde un lugar completamente diferente con una función completamente diferente. Para mí esto que usted acaba de decir radica en la complejidad de las organizaciones. Es que no estamos alineados ni de acuerdo en que es una sola cosa la que hay que conseguir. Exacto. Y me fui también a la alineación desde el punto de vista de la coherencia. Para mí la alineación es poner los pensamientos, el sentir y el corazón y el actuar en fila. Que lo que se piensa y se cree, ¿verdad? Se sienta, la gente se pueda conectar con eso y pueda salir a actuar desde ese lugar. Y a veces lo que pasa en los equipos, en las organizaciones o en las transformaciones individuales es que yo quiero una cosa, pero hago otra, ¿verdad? O yo pienso una cosa, pero digo otra. Entonces, para mí también eso es falta de alineación. O sea, la alineación es que tú puedas estar en perpendicularidad, o sea, y eso pasa en la organización, ¿verdad? O sea, nosotros, y es lo que hablábamos en uno de los episodios de la primera temporada, de la esquizofrenia organizacional, y hablábamos de las paradojas, y decíamos, a veces no hay alineación porque hay mensajes contradictorios, ¿verdad? Decimos que queremos una cosa, pero en realidad actuamos de una manera diferente. O queremos una cosa, pero provocamos emociones contrarias a eso que queremos. Entonces decimos, sí, acá queremos gente pensante, gente creativa, gente innovadora, pero no te equivoques. O si te equivocas, te vas. O creemos que es importante trabajar de manera efectiva y tener un balance, pero si te vas antes de las 8 de la noche o antes de tu jefe, te ves mal. Entonces, también la alineación
creo que se empieza a ver desde el cómo tú eres coherente en tu equipo, en tus relaciones, en tu liderazgo. Y lo que pasa cuando no se logra esa coherencia a nivel individual es que entonces empieza a haber mensajes confusos, confusión, demasiado caos, demasiado movimiento, porque vuelves loca a la gente. Pero entonces, ¿este jefe qué quiere? ¿Verdad? Cuando tú no eres coherente con tu estado emocional. Uy, ¿de qué humor vendrá el jefe hoy? ¿Verdad? Acabo de ver de nuevo la película esta del diablo, se viste a la moda, ¿cómo es? De la Prada. Y el caos que generaba la llegada de la jefa, ¿verdad? Porque Sí, los alborotaba los todos. alborotaba a todos. Entonces, eso es falta de claridad y eso es falta de alineación también, porque al final hay una persona que no está siendo coherente, que no está siendo íntegra. Entonces, para mí también tiene que ver con eso. La alineación empieza en ti, la claridad empieza en ti. Y si tú no lo logras, ya hiciste un desastre con todo lo demás. Qué reto. Yo ahorita escuchándote y escuchando a Cris, decía, a ver, ¿cómo lo hacemos más sencillo? ¿Cómo lo explicamos más sencillo? Y yo llegué a alineación es ponerse de acuerdo. Sí. Sí, es ponerse de acuerdo. Pero si ni siquiera con nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo con nosotros mismos. Claro. Sí. Qué reto y qué desafío. No quiere decir que no se pueda, que no haya soluciones, que no haya métodos, ¿verdad? Y para eso están nuestros roles también, muchas veces como mediadores y facilitadores de esas conversaciones. Pero si yo no me puedo poner ni de acuerdo conmigo mismo, ¿cómo me pongo de acuerdo con otros dentro de una organización que traen sus propias desalineaciones, que traen sus propias incoherencias? En donde cada uno de nosotros trae sus propias realidades porque ya cada uno diseñó su rol y su juego y no necesariamente lo hicimos en conjunto y co-creado y ahora toca ceder, etc. Y eso en media hora porque no hay tiempo. Y escuchamos, bueno, ahora que ustedes se me van adelantando un montón y me encanta porque, o sea, es esa proactividad de todo lo que estamos queriendo traer, pero escucho mucho de los, digamos, impedimentos o las cosas que obstaculizan el lograr la alineación, el lograr claridad. Estamos hablando de estar en tiempos diferentes o falta de tiempo. Estamos hablando, al inicio hablamos de calibrar diccionarios o hablar en palabras más simples, más entendibles, más sencillas. Ahorita estaba escuchando yo y lo que traduzco es o el tema de las expectativas, ¿verdad? Tenemos distintas expectativas o asumimos que comprendemos las expectativas de alguien o que alguien entiende cuáles son nuestras expectativas porque mágicamente tiene que leer nuestra mente y entender qué estoy pensando en ese momento, porque qué le pagamos para que necesito, nos lea la mente. qué es lo que quiero que tenga porque él ya lleva 3 años trabajando conmigo, Ya entonces debería él ya saber. debería saber cómo funciono yo los lunes, martes y jueves. Entonces me gusta mucho lo que estamos trayendo. Y lo que me gustaría que platicáramos un poco, porque obviamente ya traemos todo este torbellino de cosas que definitivamente provocan una desalineación, por así decirlo, ¿verdad? Y entender ahora qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a nuestros podcasteros, dirían por aquí, para que ellos puedan facilitar su navegación ante esta desalineación o alinearse mejor o tener una mayor claridad. ¿Qué podríamos hacer para que esto suceda? ¿Qué facilitaría? Para mí, lo primero que me fui fue hacerlo evidente. Ok. Porque no lo hacemos evidente. ¿Entendieron? Al salir, la doble reunión afuera porque la reunión de la reunión de la reunión, porque no entendí. Y nos da pena decir no entendí. Y yo ahora, la verdad es que he estado practicando no entendí, no caché. Lo siento, me puedes volver a explicar. Y es liberador. Entonces, para mí lo primero es hacer evidente la falta de claridad o la falta de alineación. O sea, si alguien se me está yendo y no está jugando, ¿verdad? Es traerlo de nuevo de vuelta. Decir, que mira, no estás tapando la portería, no estás haciendo esta parte, ¿verdad? Estamos desalineados.
estamos compitiendo en lugar de colaborando, estamos duplicando, ¿verdad? Estamos haciendo reproceso, retrabajo. Entonces, creo que hay muchas formas de mostrar esa falta de alineación desde los datos y las observaciones y no desde los juicios y las interpretaciones, ¿verdad? No es que tú, ¿verdad? Vas por tu lado. No, es a ver, mira, o sea, veo que hemos tenido que reprocesar, veo que hemos tenido que trabajar de más, veo que ambos hicimos el mismo esfuerzo, estamos duplicando funciones y traerlo desde esa objetividad. Entonces, para mí lo primero es hacerlo evidente. Y lo vas a hacer evidente a través de una conversación valiente. O sea, te toca salir a decir lo que estás observando. Mientras más datos, más miradas, más información puedas traer, mejor va a ser recibido y más vas a poder accionar. Pero es eso. Primero es observa, documenta, ¿verdad? Y luego hazlo evidente, convérsalo, ¿verdad? Y genera un nuevo acuerdo, ¿verdad? Para mí, digamos que la conversación es importantísima. Ese sería un tema. El otro es, no asumas que el otro te entendió. No asumas que el otro leyó el documento. No asumas que el otro está igual de emocionado y enamorado del proyecto que tú, porque rara vez ocurre, ¿verdad? Entonces, testea, pregunta, valida que te entendió, valida que te lo compró, porque tal vez te lo entendió, pero no te lo compró. Entonces, para mí tiene que ver también con entrar a chequear y no asumir el cuarto acuerdo. No asumas que la persona lo entendió o que la persona está dispuesta a tapar la portería. De repente la persona solo está dispuesta a meter goles. Y es una conversación que hay que venir a tener. ¿Verdad? Sí. Yo me fui en cómo construyo claridad. Primero me fui a conectar como con todas estas experiencias en donde nosotros hemos facilitado talleres en procesos de gestión del cambio, ¿verdad? En procesos de transformación, incluso en procesos de equipo, ¿verdad? De construcción de equipo. Y una de las quejas más comunes es no hay claridad, falta claridad, ¿verdad? No tengo claridad. Pero lo curioso dentro de eso es que muchas veces la gente no sabe de qué no tiene claridad, ¿sí? Entonces, no tengo claridad, pero no sé de qué no tengo claridad, solo sé que no estoy entendiendo, ¿sí? Entonces, creo que una forma de avanzar en eso y salir como de la rueda que está rechinando en el mismo lugar es construye tu propia claridad. A ver, construye que sí tienes claro. Como para poder mapear los agujeros, ¿qué te mapear falta? las zonas grises. A ver, tengo claro esto, sé que esto es mío, sé que esto es del otro, tengo claridad de que esta es la dirección en este sentido. ¿Qué me falta? Me falta aclarar cómo. Eso no lo entendí. No entendí cómo lo vamos a hacer. No entendí cómo vamos a resolver esto que no es de ninguno de los dos y que queda en esta zona del medio. Entonces creo que construir tu propia claridad a partir de ir desmenuzando esa falta de claridad, ¿sí? Y construirla y proponerla también. ¿Tengo claridad sobre esto? ¿No tengo claridad sobre esto? Creo que por aquí debería de ir. ¿Va o no va? Como para ya traerle una luz, ¿verdad? E iluminar esa zona que está gris. Pero es muy frecuente que la gente diga, no tengo claridad. Falta claridad. Claro. ¿De qué? Falta claridad. Y el otro paso es que la claridad para mí tiene que ver con los lentes desde los que tú sales a mirar lo que hay que conseguir y entiendes lo que va a pasar, cómo conseguirlo, con quién conseguirlo. Pero esa es una mirada muy individual, ¿verdad? Hay gente que puede necesitar 40 reuniones y 40 PPTs para lograr la claridad y hay gente que con 5 minutos lo captó. Entonces, no esperes a que te den claridad,
Eso es lo que me llevo el mensaje de Mel, que a veces la queja es que a mí no me han dicho qué tengo que hacer. Bueno, pero es que tú te lo has preguntado, tú se lo has preguntado a tu jefe. O sea, sal a conseguir la claridad que te hace falta. Ajá. Porque mientras no través- tengas claridad, no puedes salir a caminar el camino. Correcto. ¿Verdad? Entonces, vas a seguir aplazando o evitando lo que tienes que salir a hacer. Y a veces, y perdón, pero este es mi juicio y me hago cargo, la falta de claridad se vuelve la excusa para no salir a hacer lo que hay que Por hacer. supuesto. Sí, me escudo en la confusión. Correcto. Para me hago el baboso. Para tampoco proponer una solución. Claro. Sí, porque es estoy esperando que esa solución venga de navegar afuera. con bandera de baboso, diría mi abuela. Y para construir mi propia claridad, para mí otra de las acciones es aprende a hacer preguntas. Ajá, de acuerdo. Más que... más que dar respuestas, ¿sí? Aprende a preguntar. Aprende a ir a buscar esa información que te falta. Aprende a escuchar de varias figuras sus perspectivas, sus miradas y sus puntos de vista para sacar conclusiones de todo eso y entonces tener como esas afirmaciones o esas conclusiones finales. Entonces, para mí otra es aprende a hacer preguntas. Y anticípate. Porque a veces la falta de claridad está muy relacionada con la falta de entendimiento que tú tienes del negocio, de la industria o del entorno en el que estás parado. ¿Ya? Entonces no entiendo porque nunca me he dado a la tarea de entender a qué negocio yo vine a caer. ¿Verdad? Y a veces la excusa es que eso no es de mi área, yo estoy en compras, yo estoy en recursos humanos, yo qué tengo que saber de producción. No, es que a ver, si tú estás en el negocio de fabricar sardinas, pues tú tienes que ser un experto en sardinas. ¿Verdad? No se vale. No sé, fue lo que se me vino. Estuvo súper bien. Sí, no sé, papas fritas. Qué genial, no. Pero zapatos, bueno, está lo que súper bien. sea. El tema es, vuélvete un experto en. Yo ahora me fui a... cuando yo entré a trabajar a la petrolera, yo venía de un negocio de gaseosas y cerveza, ¿verdad? Y la verdad es que yo no recuerdo haber pasado química en el colegio, no recuerdo, o sea, de verdad, yo no pasé, o sea, la química no pasó por ti. Claro. Entonces, cuando yo entro a este negocio sumamente técnico, en donde habían acrósticos, les juro que había un diccionario de acrósticos. Sí. Que tenía más de 297 acrósticos. A mí a veces me mandaban un email que tenía 25 acrónimos, no acrósticos, acrónimos. Y yo decía, no entendí nada. ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a dar un resultado acá si yo no entiendo? Yo no entendía qué era el bitumen, cuál era la diferencia entre el asfalto y el bitumen. Yo no entendía la estrategia del negocio. Y recuerdo que en los primeros meses, este era mi pedido a mi jefa. Yo le decía, mira, yo de RH entiendo lo que hay que entender. Esa ya es mi área. Yo lo que no entiendo es cómo ayudar al cliente cuando viene con un requerimiento. Yo lo que no entiendo es qué hace cada uno de los clientes que yo atiendo. Y yo necesito claridad. Y entonces yo recuerdo que parte de ese proceso fue, tengo que ir a entender el negocio. Entonces yo pasé mis primeros 3 meses leyendo revistas, journals, información técnica, ¿verdad? Para poder servir y sumar, y esta temporada es de contribuir y transformar, entonces necesito poder contribuir y transformar, pero eso solo va a ser posible en la medida en que yo tenga mucho conocimiento, porque el grado de mi contribución va a depender también de lo que yo puedo entregar. Del grado de mi perspectiva y de mi mirada. Y si yo tengo algo bien pequeño y bien angosto, así va a ser mi contribución y mi sumatoria al final al proceso. Entonces creo que otro elemento de la claridad es anticípate, o sea, que no te agarren los cambios tan de sorpresa. Entiendo que hay cambios que te van a agarrar de sorpresa, pero en la medida de lo posible, si tú te anticipas, te mantienes al día, participas de la conversación, entiendes para dónde va la industria, muy probablemente lo veas venir, claro, ¿verdad? Y no te caiga de sorpresa el cambio. Yo me fui a varios problemas o varios retos que nos hemos topado y escuchándolas recuerdo que una de las preguntas es, ¿usted sabe qué tiene que hacer? Sí, lo primero que nos daban era un número.
85% de tal. Ok, sabe por qué lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Entonces, creo que esas dos preguntas también abordan ¿Qué pasa si la no lo hace? responsabilidad del líder de no solo es qué tienes que lograr, por qué debes lograrlo, qué impacto va a tener, cómo te ayudo para lograrlo. Entonces, todo esto creo que pega a las dos, tanto a la claridad como a la alineación, Claro. donde definitivamente está bien. Y me voy con el tema, sí hay que saber preguntar y para mí también hay que saber responder Claro. como líder, porque al final de cuentas, si me preguntas, ok, ¿hacia dónde vamos? Y yo te contesto una tontera, realmente vas a ir hacia esa tontera. Entonces, creo que también hay una doble responsabilidad, pero me encanta el que también le estemos dando la responsabilidad al que tiene que ejecutar, al que tiene que hacer, al colaborador per se, y no solo carguemos a los líderes con esa responsabilidad de yo tengo que ser el que tiene que darte claridad, yo también tengo permiso, también puedo ir a pedir esa claridad, así que me encanta por dónde vamos. Cris, ahorita escuchándolo en esto del número, pero sin la claridad del por qué y el para qué y el cómo. Yo soy la que siempre me desvío de las conversaciones, ¿verdad? Pero conecté esta semana, leí en el blog de un colega que me compartió una reflexión y la verdad me pareció tan poderosa. Nosotros nunca habíamos llegado a esa reflexión y la quiero compartir porque tiene que ver con responder estas 3 preguntas del Golden Circle de Simon Sinek, ¿sí? Del para qué, cómo y qué. Y entonces él habla de que no está de acuerdo con esta historia que es bastante utilizada del albañil que está construyendo la catedral porque está poniendo los ladrillos, ¿verdad? Y que todo el mundo, sí, el que contestó la catedral, ¿verdad? Es el que está inspirado y el que está poniendo los ladrillos es el que está con la mirada corta, el que no salió a tener perspectiva, a anticiparse, a entender el negocio, etc. Y él dice, pero ¿y qué pasó con el propósito? Porque el propósito, la respuesta es, estoy acercando a la gente a Dios. Entonces uno está poniendo ladrillos, el otro dice que está construyendo la catedral y el que está conectado con el why, con el gran why es, estoy creando el puente entre Dios y la gente. Entonces, ¿cómo hay niveles de respuesta para dar esta claridad? ¿Y a qué nivel tiene claridad mi gente y a qué nivel necesito que la tenga para poderse movilizar y estar dispuesto a transformarse, comprometerse con el cambio, etcétera? ¿Y qué inspira? ¿Y qué mueve? Pero también queda la claridad sobre la acción que se tiene que cumplir. Qué genial. ¿Y qué herramientas, qué estímulos, qué cosas podríamos encontrar para no solo fomentar? Yo creo que ya hablamos un poquito de formular buenas preguntas adecuadas, traían varias cosas, pero si podemos pensar como en herramientas, pensando, para mí son ambas como gurús en tema de herramientas, metodologías, etcétera, pero ¿qué podría ayudarles a los líderes a realmente construir estas alineaciones, fomentar esta claridad? ¿Algo que pudiesen traerles a la mesa? Datos. Wow. Sí. Porque si no es estar creando claridad y alineación a ciegas o con sesgos. Entonces creo que lo que decíamos, ¿verdad? Datos, métricas, indicadores que nos muestren y nos ayuden a entender en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Creo que eso es una. Hablábamos de salir a buscar inspiración, de salir a buscar afuera. O sea, yo no puedo solo construir esa dirección basado en mis propios paradigmas, basado en mi propia perspectiva, porque si nunca salgo de la perspectiva de las 10 horas o las 12 horas de trabajo, si nunca salgo de la perspectiva de lo que ya estamos haciendo, ¿cómo veo tendencias? ¿Cómo veo conocer el entorno, pero no solo el entorno de mi propia organización, sino el entorno más general? Entonces, decíamos salir a ver más allá del propio ombligo.
Claro. Yo me fui a foros. Yo creo que en los últimos meses que he estado acompañando equipos muy de cerca, am, cuando pongo el QR con la expectativa, siempre sale alineación, priorización y claridad. A pesar de que se tienen estas encerronas estratégicas, ¿verdad? En donde se reúnen en un lugar hermoso a planear el futuro, a pesar de que se define un propósito, la gente sigue sin tener claridad y sin tener ese sentimiento de alineación. Entonces, creo que hay muchos espacios en las organizaciones para rendir cuentas, pero hay pocos espacios a veces para entender si entendiste, para facilitarte lo que te está entorpeciendo, para regresarte si te estás desalineando, para construir esa claridad juntos, para completar el rompecabezas, porque de repente yo la tengo clara, pero tú tienes una mirada diferente porque resulta que tú estás en otro departamento, para hacer sinergias y romper silos. Entonces creo que me fui a crear estos espacios y estos foros. Hace poco estaba con un equipo en Colombia y el equipo decía, es que nosotros tenemos muchos foros para hablar del día a día, pero tenemos pocos foros para hablar de futuro. No hablamos de futuro. Estamos apagando fuegos todo el tiempo. Entonces, yo creo que foros es una excelente herramienta y mucho de lo que me he dado cuenta también con estos equipos es que no necesitas poner más reuniones, porque a veces la gente dice, ay, no, que no me cabe una reunión más en el Outlook. Lo que necesitas es hacer un mejor uso de las reuniones o los espacios que ya tienes bloqueados, ¿verdad? Entonces, yo me fui a foros. Yo que soy muy kinestésica, muy visual, muy sensorial, me fui a herramientas sensoriales y visuales, tableros. Recuerdo que trabajé en una empresa en donde se implementó una metodología de alineación de objetivos y se hizo un concurso por sede, por sucursal, en donde cada sede o sucursal creó su tablero de resultados, pero lo creó con materiales reciclables, con lo que tenía a la mano, y luego se hizo este concurso. Entonces, digamos que en una de las tiendas había un cohete que iba subiendo y se movía, en el otro era una pirámide, en el otro era un marcador de fútbol, y cada uno le puso su ingenio y su creatividad, pero esto provocaba dos cosas. Uno, el recordatorio que vimos en la temporada 1, que los hábitos sin recordatorio se caen. Hay que reforzar y recordar. Entonces, es el recordatorio de cómo vamos. Cuando juegas un partido de fútbol y no tienes marcador, no lo juegas igual que cuando sabes que vas perdiendo, que cuando sabes que te quedan 30 segundos. Entonces, es el recordatorio de cómo vas, que es la retroalimentación de cómo vas. Pero además también se genera como esta competencia sana, pero además también este sentido de accomplishment y de logro, que genera como gasolina, ¿verdad? O preocupación, ¿verdad? Cuando no vas bien. Entonces, para mí es esto, es el recordatorio, es el inyectarle emoción, porque si no hay emoción y no te mueves, y, y una oportunidad también de poder celebrar, que yo creo que al final, pues la alineación y la claridad, lo que buscan al final es llegar a esa victoria a ese sueño o a ese acuerdo compartido, ¿verdad? Entonces, esas herramientas creo que pueden ayudar. Y bueno, te diría que para mí va por ahí. Conversaciones, métricas y estos espacios bien diseñados, espacios intencionales para aclarar dudas. Y no sé si es una herramienta, pero para mí vale la pena mencionarla, la virtud de la humildad y la honestidad. No entendí, explícame, ¿verdad? Y eso es gratis. O sea, todas las otras te van a requerir de tiempo, pero ser humilde y ser honesto es gratis y eso siempre funciona,
¿verdad? Y la paciencia del otro lado para poder explicar, ¿no? De Porque eso acuerdo. también la reciprocidad de poder Pues hay que es que, entender, ok, pero está bien, permíteme cómo te aclaro, qué parte no entendiste y ya podemos conectar con empatizar, claro, etcétera. Hay sí, muchos temas que vienen a colación. de acuerdo. Nuevamente también son gratis, ¿verdad? Ajá, de acuerdo. Pero Y para mí son los más sí, complicados en lograr de cierta es que, forma. pero es que para mí el grado de alineación y de claridad es un reflejo del tipo de líder que tú eres. O sea, es que tú como líder deberías estar súper interesado en poder medir el grado de claridad y de alineación, porque em, si todos están perdidos, si todos van cada uno por su lado, si nadie te ha comprado la causa o el propósito, no estoy diciendo que sea 100% responsabilidad del líder, pero es una gran señal de alerta de, ojo, algo tienes que entrar a mirar y a revisar, porque esto no pasa aleatoriamente o esto no es casualidad, algo está Sí, pasando. no puedes Pues, meterlo bajo la alfombra y hombre, pretender sí. avanzar con otras cosas porque ese es el Ajá, básico. cabal. Es el punto de partida del recorrido, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, y obviamente en la experiencia que ambas tienen en este tema, ¿tienen algún caso de éxito que pudiésemos compartir, que pudiésemos narrar y tal vez también decir cuáles fueron los 3 factores claves que realmente permitieron que eso fuese considerado un éxito? Sí. Sí, yo conecté con el proyecto de Costa Rica, un proceso de, diría que no de transformación cultural, Ujú, porque fue más de diseño ujú, de cultura. Creo que pocas veces, yo por lo menos, tal vez otros consultores, no sé, pero pocas veces tenemos la oportunidad de acompañar a una organización en su punto cero, ¿sí? En su punto de vamos a crear esta organización, ujú, vamos a crear este negocio. Estamos en el proceso de construir físicamente el site o la planta o donde vamos a estar. Estamos en el proceso de diseñar los procesos, los protocolos, los roles, etcétera. Y también queremos diseñar la cultura, ujú, ¿sí? Entonces, esto fue un diseño de cultura de cero, en el sentido de que era un negocio y una organización que no existía, no de cero en el sentido que era una unidad de negocio, digamos, hija de una o nieta, ¿verdad? De una empresa o de una corporación mayor. Y yo creo que pasamos por muchas de las cosas que hemos hablado en estos 2 episodios, ¿verdad? Partimos de un proceso de entender, ¿sí? Pasamos por un proceso de escuchar en dónde estamos y a dónde queremos llegar, pero no solo la voz de un líder, la voz de todo un grupo de colaboradores que ya eran, digamos, los pioneros, y los primeros actores en esta ujú, organización. Entonces pasamos por ese proceso de escuchar, ¿sí? ¿Qué se valora hoy? ¿Qué debería de continuar? ¿Cuáles son los pilares y la esencia de esta organización que tenemos que mantener? ¿Y qué cosas tienen el espacio para modificarse, para hacerse distinto, para plantearse de una manera diferente, etcétera? Entonces, partimos por el proceso de entender. De ese proceso de entender, pasamos a la siguiente etapa, que fue compartir y mostrar ese entendimiento y ese levantamiento a ya un grupo de líderes o el grupo de patrocinadores, el grupo de sponsors, los tomadores de decisión, al final los responsables de llevar esto en su agenda y darle marcha y darle tracción. Y fue esto encontramos, ujú. estos son los datos, ¿verdad? Esta es la información, estas son las métricas, estas son las voces, estas son las emociones, estas son las expectativas, estas son las necesidades. Y aquí están los puntos a conversar, porque entre sus necesidades y las necesidades de la organización, aquí hay una conversación que hay que tener, porque entre sus expectativas y las expectativas de la organización tampoco hay alineación. Esta conversación hay que tenerla, porque entre donde ustedes quieren llegar y las capacidades y las competencias que tienen hoy,
también hay que tener una conversación porque aquí también hay una brecha. Entonces, de ese entendimiento y de esa generación de conciencia a ese grupo que se haría responsable, se definieron las prioridades, ¿sí? Pero ese proceso de llegar a las prioridades requirió conversaciones, requirió reflexiones, requirió ceder a algunas expectativas de, nosotros habíamos dicho que queríamos por acá, pero ahora escuchando, entendiendo, analizando, mapeando pros y contras, mapeando implicaciones y beneficios, tal vez la dirección que nosotros creíamos que teníamos que tomar no es esa y podemos ajustar la ruta, podemos ajustar ese objetivo y ese target. Entonces, tuvo conversaciones de negociación, tuvo conversaciones de se vale dar marcha atrás a lo que ya habíamos dicho que queríamos por un bien mayor y porque ya consideramos otros escenarios que no habíamos visto antes. Entonces, pasar por esas conversaciones valientes, pasar por esas negociaciones, pasar por esos debates que son incómodos, por esos debates en donde otra vez me perdí, no tengo respuestas, para llegar a esas prioridades. ¿Sí? Entonces creo que ese es un ejemplo de un proceso de cómo se fue construyendo esa alineación, esa claridad, esa alineación y esa dirección en un proceso de diseño de cultura o de, sí, no es transformación cultural, de diseño de cultura. Genial. Sí. Tal vez el de alineación al que yo me fui fue un proyecto en donde se tenía un líder, sponsor, que había pasado por su proceso de transformación y él quería contagiar a todos de esta visión, de estas virtudes, de estos valores que además estaban inspirados en la fe cristiana. Y resulta que el problema era de alineación y también de claridad porque la gente no se adhería a estos valores. Y luego de este proceso de entrar a mirar, de la fase de empatía, de entrar a entender, de encontrar los puntos de dolor, de escuchar, de entrevistar, de hacer de focus groups, lo que empieza a ocurrir es que la gente sentía que estos ideales y estos valores eran muy grandes y eran inalcanzables. Entonces, un poco el feedback que recibe el comité ejecutivo, que recibe este líder es: nosotros no podemos ser como Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no podemos aspirar a ese nivel de perfección y estos valores, lejos de realmente motivarnos, empujarnos, nutrirnos, nos están generando una reacción distinta. Pero lo lindo de ese proceso y de que este comité de cultura se dejara acompañar es que ellos con mucha humildad, ¿verdad?, escuchan y se dan cuenta que había una brecha muy grande, lo que decía Mel en el episodio 1 de esta temporada. A veces la brecha es tan grande que lejos de motivarte, te frustra, te hunde, te deja en estancamiento. Entonces ellos deciden realinear su visión, realinear sus valores e irlo haciendo en un proceso un poquito más incremental. O sea, no vamos a aspirar a ser como Jesús pasado mañana, vamos a empezar por el básico. Lo básico, ¿verdad? Tratarnos con respeto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y eso requiere de mucha humildad y eso requiere de mucha claridad de lo que quiero es una organización en donde las relaciones y los vínculos busquen nutrir. Y eso implica que a veces te tienes que desapegar de tu forma, porque estás muy apegado a tu forma y lo quieres hacer como tú crees, pero a veces tu forma no es la mejor o no es la que va a lograr el resultado final. Y fue muy bonito ver que ellos tuvieran esta disposición y esta humildad de decir: ok, hagamos 3 pasos para atrás y volvamos a empezar de nuevo. Entonces ese proceso fue muy lindo también. A mí lo que me deja esto ya picando la bola para un siguiente capítulo, claro, es que
por supuesto, tiene que haber claridad y tiene que haber alineación para que pueda haber un proceso de transformación. Pero no basta. Ah, claro. No. ¿Sí? No basta, No. porque yo puedo tenerla clara. El mensaje puede estar alineado, pero eso no quiere decir que yo me pueda comprometer a él, porque se me juegan cosas personales Total. en donde estoy entre la espada y la pared. Y para ir cerrando, realmente ahí es donde viene, y creo que el paso número 1, el entendimiento, lo vamos viendo, el tener esa claridad, el poder alinear, esto lo vamos poniendo de forma en verbo, pues entender, buscar claridad, buscar alinear. Y ahorita espérense y estén atentos porque vienen otros capítulos, otros episodios donde vamos a seguir adentrando sobre este tema para poder darles herramientas que les permitan también poder aventarse en esta ruta de la transformación. No se olviden de seguirnos. Esto fue Hilos de Conciencia, el episodio 2. Estamos en todas las redes. Pueden seguirnos en Instagram, LinkedIn, Facebook y también nos pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Esto fue Hilos de Conciencia. Hasta la próxima. Adiós.